Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenido a la clase virtual de puentes. El tema de la clase de hoy trata sobre la introducción al curso de puentes. Como objetivo de la presente clase tenemos la de introducir al alumno en el conocimiento de los puentes, dar a conocer la terminología a ser empleada en el presente curso, describir sumariamente los diferentes tipos de puente, conocer las funciones que cumplen sus elementos componentes, criterios para la elección de los diferentes tipos y los criterios para la elección de la sección transversal y el concepto de gálibo. Para ello hemos dividido el contenido de esta clase en los siguientes puntos: puente, definición y diversas denominaciones, elementos constitutivos de los puentes, principales funciones de los elementos constitutivos, requisitos principales de un puente, clasificación, selección del tipo de puente y finalmente sección transversal de un puente y concepto de gálibo. Introducción. Se denomina puente a la obra destinada a la transposición de obstáculos, tanto naturales, ejemplo, ríos, valle, mar, o artificiales, vía férrea, carretera, dar continuidad a carretera o vía férrea soportando el tráfico. En esta definición están especificadas entonces las tres funciones de un puente. Por un lado, tenemos la transposición de obstáculos. Por otro lado, la de dar continuidad a carretera o vía férrea. Y tercero, la de soportar el tráfico de esta. Tradicionalmente, el objetivo de un puente era la de sortear un tipo de elementos geográficos, por ejemplo, un curso de agua, un valle o un precipicio. Hoy en día, sin embargo, se construyen puentes por motivo meramente estético, por ejemplo, para que sirva como puente emblemático a una ciudad o a un acontecimiento especial. Entonces tenemos los llamados puentes emblemáticos. Diversas denominaciones. Cuando el puente tiene por objetivo salvar valles, otras vías u obstáculos en general no constituido por agua, es denominado viaducto. Cuando atraviesa un curso de agua de grandes dimensiones, el puente necesita una parte extensa antes de atravesar el curso de agua. Esa parte se denomina viaducto de acceso. Un puente bajo sobre aguas pantanosas o una bahía y formado por varios tramos cortos se suele llamar carretera o vía elevada. Bueno, aquí tenemos como ejemplo el puente sobre el río Paraná, que une Encarnación con Posada. Tenemos dos viaductos. Por un lado tenemos el viaducto paraguayo y el viaducto argentino. Y el puente Roque González Santa Cruz es el que salva el curso de agua. Se llama paso elevado o cruz a nivel los puentes que cruzan las autopistas de tren. Lo que soporta un canal o conducto de agua se llaman acueductos. Los puentes destinados al paso de peatones se denominan pasarelas. Los puentes de corto tramo de 3 a 5 metros se denominan en general puentes de alcantarilla. Y en España denominan pontones a los puentes con menos de 10 metros. Este es un ejemplo de un puente de alcantarilla celular formado por elementos tubulares prefabricados. Entonces se prefabrican los tubos, las secciones tubulares que se acoplan entre sí y se le agregan las aletas para conformar un puente. Hay que entender que alcantarilla viene del árabe alcantarilla, que quiere decir puentecito, ¿no? No tiene el significado que normalmente entienden la gente por alcantarilla. Este es un ejemplo de un cruce a nivel, en este caso sobre un camino secundario. Este es un ejemplo de una vía elevada. Este está situado entre las ciudades de Antequera y Granada, en España, en la zona de Andalucía, y para evitar el relleno excesivo, entonces se hace una vía elevada formada por tramos cortos, prefabricados generalmente,
entonces para evitar el relleno. También se puede usar en el caso de un espejo de agua de poca profundidad. Elemento constitutivo de los puentes. Los elementos constitutivos, desde el punto de vista funcional, cabe diferenciar tres partes principales: la superestructura o superestructura superior, la mesoestructura o la estructura intermedia y la infraestructura. La superestructura, constituida por los elementos que salvan el vano, es decir, la distancia entre pilares, está constituida por la losa de tablero y las vigas principales y secundarias. La superestructura es la que recibe directamente las cargas de tráfico y las transmiten a la mesoestructura o estructura intermedia. La mesoestructura, constituida por los pilares y estribo, es la que recibe la carga de la superestructura y la transmite a la infraestructura. La infraestructura o fundación comprende los elementos de transmisión de los esfuerzos de la mesoestructura a la fundación, tales como los bloques de fundación, las zapatas y los pilotes, así como las piezas de unión de sus diversos elementos entre sí, como son los encepados de pilote y la viga de amarre de estos cabezales. Bueno, aquí tenemos dos vistas donde se puede apreciar la superestructura con las vigas principales y el tablero. Este es el lintel de apoyo de la superestructura, las pilas, los bloques de fundación, o sea, los cabezales, los encepados y los pilotes. El dintel con las pilas hace parte de la mesoestructura y el encepado y los pilotes hacen parte de la infraestructura. En algunos casos se acostumbra a reunir la mesoestructura y la infraestructura en un solo elemento denominado infraestructura o subestructura. Esto es normal en la literatura americana. Entonces el puente tendría solamente dos partes principales: la superestructura y la infraestructura o subestructura. Se puede subdividir la superestructura en losa de tablero, que es la que recibe directamente la carga de tráfico, y en el sistema estructural primario que soporta al tablero y salva las luces entre los apoyos. Este normalmente está constituido por el envigado principal, o sea, por las vigas principales y las vigas secundarias. Aquí podemos ver las vigas principales y la viga transversal. En este corte podemos apreciar la losa de tablero, la viga principal y la viga secundaria. Las vigas principales son denominadas comúnmente largueros o jásenas y las vigas transversales son denominadas vigas traversas o traviesas. En cierto tipo de puente de sección celular no se verifica una división nítida de los elementos de la superestructura como habíamos visto arriba. El tablero y el sistema principal de viga funcionan en forma integrada. En otros tipos de puentes, como los puentes en losa, la superestructura y el tablero constituyen un único elemento. Así, la denominación de tablero puede a veces ser equivalente a superestructura. Entonces, en el caso de alguna estructura, como la sección celular, no existe una división entre vigas principales, etcétera, sino toda la superestructura se halla formada por láminas unidas entre sí para conformar una sección donde cada lámina tiene una función diferente. La de servir como losa de tablero, como viga, como elementos de cierre, etcétera, y formando un conjunto rígido a la torsión. En el caso de los puentes en losa, al carecer de vigas principales y vigas secundarias, entonces los conceptos de losa de tablero y superestructura son equivalentes. Requisitos principales de un puente. Los requisitos principales de un puente podemos definir en 5 ítems. Primero, el puente debe ser funcional, es decir, que debe satisfacer las exigencias del tráfico, debe de ser capaz de llevar todo el volumen de tráfico, del caudal, etcétera. La seguridad. En cuanto a la seguridad, el puente debe tener una adecuada seguridad respecto a los estados límite. Economía.
Siempre se debe hacer un estudio entre las diferentes soluciones, escogiéndose siempre la solución más económica, toda vez que cumplan con los ítems uno y 2, es decir, de funcionalidad y de seguridad. Durabilidad. En cuanto a la durabilidad, el puente debe atender a la exigencia de uso durante el tiempo previsto. Puede ser 50 años, 100 años, etcétera. Estética. El puente debe presentar un aspecto agradable y armonizar con el ambiente en el cual se sitúa. El puente es un elemento clave en un sistema de transporte, dice Baker en su libro. El puente es el elemento clave de un sistema de transporte por tres razones principales. Controla la capacidad del sistema, es el que tiene mayor costo por kilómetro del sistema y si el puente falla, todo el sistema falla. Si el ancho del puente es insuficiente para cargar el número de carriles requerido para llevar el volumen de tráfico, el puente puede ser una constricción para el flujo de tráfico. Si la resistencia de un puente es deficiente e incapaz de soportar vehículos pesados, deben ser fijadas cargas límite. El tráfico de vehículos debe ser redireccionado. El puente controla ambos elementos, el volumen y el peso de un sistema de transporte. Los puentes son caros. El costo típico por kilómetro de un puente es varias veces el terraplén de acceso al puente. Esta inversión debe ser tomada muy seriamente cuando los dólares disponibles para el sistema son distribuidos. Cuando el puente está fuera de servicio por cualquier motivo, el sistema es restringido en sus funciones. El tráfico debe ser desviado a otras rutas no diseñadas para soportar el incremento de volumen. El usuario del sistema experimenta un aumento en el tiempo de viaje y costo de combustible. La normalidad no vuelve hasta que el puente es reemplazado o reparado. Debido a que el puente es elemento clave en el sistema de transporte, debe ser logrado un balance entre el soportar un volumen de transporte y de cargas y el costo de estructuras de puente más anchas y más pesadas. Deben tener siempre resistencia, pero esta debe ser medido a fin de prevenir su daño. El diseñador de un nuevo puente tiene el control sobre esos parámetros y debe tomar una sabia decisión sobre qué capacidad y costo están en balance y la seguridad no esté comprometida. Principales funciones de los elementos constituyentes de los puentes. Funciones viales. La función vial por excelencia del puente es dar continuidad a la carretera en la transposición de un obstáculo. Las funciones viales son desempeñadas por los elementos más ligados al usuario, como ser la carpeta de rodamiento, con o sin carril de estacionamiento, la línea férrea, con o sin balasto, las aceras laterales, los guardarruedas, las barandillas, etcétera. Función de conexión con la carretera. La conexión del puente con la carretera es hecha por los elementos situados en la extremidad de la obra, tales como los estribos, pantallas, alas laterales, muretes, protecciones, etcétera. Estos elementos deben de garantizar una transición suave entre la carretera y el terraplén. En los extremos del puente se encuentran unos elementos estructurales denominados estribos o cabeceras de puente. Estos estribos deben ser diseñados con todos sus elementos auxiliares como las aletas, etcétera, de modo a garantizar una transición suave entre el terraplén y el dintel del puente. Función estética. Los puentes deben integrarse al medio en forma armónica, no debe de romper con el paisaje. El profesor Fernández Casado decía en su libro, hay puentes horribles que no se caen. Existen cualidades que hacen exitosamente estético unos puentes como ser su función, proporción, armonía, ritmo, orden, contraste, textura y el uso de la luz y de la sombra. Esta disciplina se denomina estética de puente. Uno de sus representantes son en Alemania, por ejemplo, el ingeniero Fritz Leonard y en España el ingeniero Fernández Casado. Funciones estáticas. Estructuralmente, el puente es un elemento que salva un vano. Esa es la definición más simple que se puede dar.
La función estática consiste en conducir la carga de la posición donde se encuentra la carga hasta el suelo de cimentación. Las funciones estáticas son lo representado por los elementos estructurales principales de la obra, tales como losa, vigas principales o vigas secundarias, las pilas, los encepados y las fundaciones. Clasificación de los puentes. Como habíamos visto, en España denominan puente a una obra mayor a 10 metros de longitud. Los que tienen menos de esa longitud le denominan pontones. La clasificación de los puentes obedece a varios criterios. Los criterios de clasificación más comunes son en cuanto a su finalidad, en cuanto al material, en cuanto al tipo estructural, en cuanto al sistema constructivo, en cuanto a su movilidad, etcétera. A través de los tiempos, el diseño y la ingeniería de los puentes ha variado en gran manera, así como también el material con el que se construye y la utilidad, siendo algunos de ellos en día meramente decorativos, es decir, los puentes emblemáticos. Clasificación según su tráfico. De acuerdo con su uso, los puentes pueden clasificarse en puentes carreteros, puentes de ferrocarril, pasarelas, puentes aeroviarios para uso de aviones, puentes mixtos, es decir, puentes de carretera, de ferrocarril y pasarela, acueductos para el transporte de agua, puente canal para vías de navegación y puentes para oleoductos. Aquí tenemos una foto en la cual se ve un puente canal. Puente canal es entonces un puente que da continuidad, en este caso, a un canal. Estos son muy frecuentes, sobre todo en la zona de Alemania, donde hay una gran zona recuperada del mar. Por lo tanto, los canales pueden tener, ¿verdad?, que atravesar carreteras e incluso cursos de agua. Este es un puente aeroviario puente, específicamente esta foto es el aeropuerto de Washington, D.C., Estados Unidos, donde el taxiway está conectado a la estación por medio de un puente. Clasificación de los puentes por el material utilizado. Según el material utilizado en su construcción, los puentes pueden clasificarse en puentes de piedra, de madera, puentes de mampostería, puentes metálicos que pueden ser de acero o aluminio, puentes de hormigón, que pueden ser hormigón armado o pretensado, los puentes mixtos, es decir, por ejemplo, de hormigón y acero, y los puentes compuestos. Los puentes compuestos son fabricados con estos materiales nuevos como la fibra de carbono, la fibra de vidrio, etcétera. Aquí tenemos una foto, este es un puente paraguayo inexistente ya porque fue reemplazado por un puente de hormigón pretensado sobre el río Aguaragüí. Aguaragüí. Este es un ejemplo de un puente romano, puente de piedra. Este es un puente metálico, el puente de la Bahía de Signe. Y este es un puente debido a Calatrava, que es un puente de hormigón pretensado. Este es un puente mixto que está hecho de hormigón y de acero. Las vigas son de acero y el tablero de hormigón, por lo tanto, para absorber los esfuerzos tangenciales que aparecen debido a la flexión, entonces la viga llevan unos conectores destinados entonces para absorber los esfuerzos rasantes. Según el tipo estático de la estructura, podemos tener puentes isostáticos, pueden ser resolvidos por la simple regla de la estática, y los puentes hiperestáticos. Según su tipología estructural, podemos clasificar los puentes en puente en losa, puente en viga, viga recta, puente en pórtico, puentes en celosía, puentes suspendidos, puentes atirantados, puentes estradosados, puentes de banda tensada, puente en cantilever o en vigas Gerber, y los puentes catenaria. Los puentes en losa son aquellos puentes en que la estructura portante principal es una losa, ya sea rectangular o trapecial, como en este caso. Los puentes en viga recta o viga T, puede ser de doble viga T
o de viga T múltiple, o sea, de varias vigas. Estos son los puentes en viga. Los puentes en celosía, la estructura portante principal es una celosía que puede ser una celosía de madera o metálica. Incluso existen celosías de hormigón. Los puentes en pórtico son aquellos que la estructura principal es un pórtico. En este caso tenemos un pórtico con las patas abiertas, ¿verdad? Que es una transición entre los puentes de pórtico recto con los puentes en arco. Finalmente tenemos el puente en arco, en que la estructura portante es un arco que puede ser de hormigón o de acero. En este caso tenemos un puente de arco inferior, en el cual el tablero se apoya por medio de pilares sobre el arco. Este es un puente de arco inferior y este es un puente de arco superior en que el tablero se haya suspendido del arco por medio de unos tirantes denominados péndolas. Entonces la diferencia es que en este caso el tablero está suspendido, en este caso se encuentra apoyado sobre pilares. Y finalmente tenemos el puente en arco, perdón, el puente colgante o puente suspendido, donde el tablero se haya suspendido de unos cables por medio de péndolas o tirantes. Este es un ejemplo de un puente en losa. La estructura principal es una losa con dos voladizos. Esta tipología se llama puentes en ala de gaviota. Tenemos un ejemplo de un puente de celosía metálica. Estos puentes son llamados puente con techo debido a que para evitar el pandeo, los elementos comprimidos, se hace nuevamente una estructura reticulada en el plano del plano superior. Entonces resulta en un puente muy poco estético. Un ejemplo de esto es el puente en Puerto Falcón, entre Paraguay y Argentina. Y este es un ejemplo de un puente estradosado. Los puentes estradosados son puentes pretensados en que el pretensado está fuera de la viga. Puede estar por encima de la viga, como en este caso, o puede ir también por debajo de la viga. Entonces es una modalidad mucho más económica en los puentes pretensados normales porque se tiene mayor excentricidad, digamos, el pretensado, ¿verdad? Que en el caso de que el pretensado vaya dentro de la viga. Este es un puente suspendido o puente colgante, como también le llama. Como dije, el tablero se halla suspendido de unos cables por medio de unas péndolas o tirantes. Este es un puente atirantado que a diferencia de los puentes suspendidos, los cables son rectos. Los cables están rectos y de un pilón salen esos cables rectos y se anclan en el tablero. ¿Verdad? Que tenemos el pilón, en este caso en forma de H, y del pilón salen unos cables que están anclados al tablero. Este es un puente catenaria. El puente catenaria es un puente que son, digamos, suspendidos a ambos extremos y todo el puente está colgado formando una catenaria, o sea, un cable colgado, que es un puente peatonal en catenaria, que no hay que confundir con un puente colgante. Aquí tenemos ejemplo de un puente en arco superior. Tenemos varias vistas. De manera a lograr la estabilidad del arco, muchas veces, por idea de Calatrava, los arcos se unieron en la parte superior, formando entonces una estructura mucho más rígida que si los arcos estuviesen paralelos entre sí. Según su geometría en planta, podemos tener puentes rectos cuando el puente atraviesa el obstáculo en forma perpendicular, los puentes oblicuos cuando atraviesa formando un ángulo phi, los puentes curvos, los puentes de planta arbitraria. El primer caso, como habíamos dicho, puente recto es cuando el cruce es normal y desviado es cuando el cruce es diferente a 90 grados. También, de acuerdo al desarrollo del eje, podemos tener puentes de eje rectilíneo y puentes. Aquí tenemos un ejemplo, este es en Barcelona, de un puente curvo. Este es un puente peatonal curvo. En este caso, también en España,
es un puente ferroviario desviado. Los, los ferrocarriles son lo que normalmente fuerzan, debido a su trazado, el uso de puentes desviados. En cuanto al sistema constructivo empleado, últimamente se ha diversificado mucho el tema de la construcción de puentes. Los puentes pueden ser de encofrado directo, hormigonado in situ, los puentes de viga premoldeadas, lanzadas, es decir, vigas prefabricadas, por voladizo sucesivo, los puentes empujados, los puentes por traslación horizontal, puentes ripados, construcción por giro horizontal y por traslación por flotación. Entonces, existe una gran diversidad en cuanto a los sistemas constructivos actuales. Este es un puente paraguayo, este es el puente sobre la Guaravi, que reemplazó al puente de madera, que es un puente de vigas prefabricadas de hormigón pretensado. Esta es una construcción de un puente mediante voladizo sucesivo por hormigonado in situ mediante encofrados móviles. Este elemento que se ve aquí es el encofrado móvil. Este es una construcción usando vigas metálicas autolanzadas, es decir, la viga metálica, una vez terminado el hormigonado de un tramo, se desplaza al siguiente tramo, ¿verdad? De manera que el hormigonado puede ser continuo, ¿verdad? Y apoyando el encofrado sobre estas vigas autolanzadas. Otra modalidad, debido a Leonard, es el de los puentes empujados. En este caso, los puentes se van construyendo por segmento y a medida que son construidos son literalmente empujados. O sea, el puente avanza a medida que está siendo construido y en la punta se le pone una nariz metálica reticulada de manera que la situación en voladizo del puente sea lo más corta posible. En cuanto a las luces, podemos tener puentes cortos, con puente menor a 10 metros, los puentes de luces media entre 10 y 50 metros y los puentes de grandes luces mayores a 50 metros. Habíamos visto, podemos tener puentes de paso superior e inferior. Y en cuanto a su desarrollo altimétrico, podemos tener puentes horizontales o puentes en rampa, curvilíneos o rectilíneos. Podemos tener puentes en planta recta, curva o arbitraria, como ya habíamos visto. Puentes provisorios. Cuando los puentes son construidos para ser utilizados por un periodo de tiempo relativamente corto, se denominan puentes provisorios y el material más empleado es la madera, si bien en los últimos años se utilizan vigas reticuladas metálicas de acero. Los puentes desmontables son aquellos construidos para una duración limitada, pero son reutilizables. Un ejemplo de ellos son los puentes Valley, que es un puente portátil prefabricado usado para salvar luces de hasta 60 metros mediante el ensamblado de elementos de unos 3 metros de longitud. Su diseño se debe al ingeniero francés Donald Bailey durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos son puentes militares. El puente Bailey, que se utiliza en Paraguay, se utiliza masivamente, están constituidos por cementos prefabricados de unos 3 metros que se pueden empalmar según la longitud requerida. Si yo tengo luces de 15, 20, 30 metros, etcétera. Entonces voy ensamblando los módulos, digamos, esta es la sección transversal del puente. Entonces, la estructura portante es una estructura reticulada, desde esta, y tengo unas vigas transversales en cada nudo y allí se colocan las vigas longitudinales que pueden ser de madera o de otro elemento y el tablero que puede ser también de madera o de otro tipo de elemento. Aquí tenemos un ejemplo de un puente construido por el propio Valley en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, utilizado por el ejército francés en su avance. Puentes de pontones. Los puentes flotantes consisten básicamente en un tablero apoyado sobre una serie de elementos flotantes que sirven para mantenerlo en la posición más o menos fija. Se han utilizado diversos tipos de elementos flotantes, como ser barcas,
barriles, pontones, cerrados de diversos materiales. Eh, Existen datos de puente construido, por ejemplo, sobre barca por el Alejandro Magno para atravesar, ¿verdad? El estrecho de Bósforo, ¿verdad? Este es un ejemplo de un puente sobre barcas. Puede utilizarse pontones cerrados, ¿verdad? Como en este caso es un puente ruso flotante, este es un puente militar que está sobre pontones flotantes y anclados mediante pilotes. La sección de un puente puede ser sección abierta, como en este caso, o pueden tener secciones cerradas en forma de viga cajón, sección celular, de un monocelular, de una sola división, o multicelular. Según la movilidad de los tramos, podemos tener puentes móviles, giratorios, basculantes y levadizos. Puede haber puentes móviles capaces de desplegar total o parcialmente su superestructura y que suelen instalarse en las vías navegables para facilitar el tráfico fluvial o marítimo. Naturalmente, es posible imaginar otras clasificaciones siguiendo otro criterio, pero los presentados son los más comunes. Este es un ejemplo de un puente giratorio sobre un canal, entonces para permitir el paso de las barcazas, entonces el puente gira sobre un eje central. Este es también un puente sobre un canal para permitir el paso de las barcazas, entonces por medio de un contrapeso, el tablero es elevado. Sería un puente basculante. La otra solución es los puentes de elevación vertical o puentes levadizos, donde toda la superestructura es elevada por medio de sistema de polea. Selección del tipo de puente. La selección del tipo de puente envuelve consideraciones de un número grande de factores. En general, esos factores se pueden reunir en relativo a la economía, a la seguridad y a la estética. La selección del sistema estructural, de los materiales y de los detalles de las dimensiones depende de las necesidades de seguridad estructural, de la economía de fabricación, la erección, operación y mantenimiento, así como de consideraciones estéticas. Primeramente, condiciones geométricas del sitio. El tipo de puente seleccionado puede ser a menudo depender de la alineación vertical y horizontal de la autopista y de la luz bajo la autopista. Por ejemplo, si la autopista es curva, el tablero en viga cajón o en losa es una buena elección para ello y tiene buena apariencia y pueden trabajar bien a la torsión. Puentes relativamente altos con vanos largos sobre el río navegable pueden requerir otro tipo diferente al de uno de tramo medio y atravesando una corriente plana. O sea, las condiciones tanto de la altura del obstáculo, la luz del obstáculo, se te determina el tipo de estructura a elegir. Condiciones subsuperficiales del sitio. El suelo de fundación en un sitio puede determinar si los estribos o pilas son fundados en fundaciones superficiales, pilotes excavados e hincados. Si el estudio demuestra que pueden haber disentamientos diferenciales, pueden ser un problema. La estructura del puente debe ser seleccionada para que no tengan problema con el tiempo. Requerimientos funcionales. En adición al alineamiento geométrico del puente para conectar dos puntos de la vía, el puente tiene también la función de soportar el tráfico presente y futuro. Deben ser hechas decisiones sobre el número de carriles, inclusión de estacionamiento, franjas para bicicleta, aceras peatonales, etc. Además del puente, debe seguir funcionando en épocas de crecida de agua sin una severa obstrucción al flujo del agua. Estética. Hablamos ya de la importancia del diseño del puente con una apariencia agradable. Ya sea de manera intencional o no, cada puente hace una exposición estética. El hecho que el puente esté en un espacio abierto hace que pueda ser observado por todos los que pasan por él. Esto puede provocar reacciones neutrales, positivas o de rechazo por parte del observador. Esto ya es un motivo suficiente para que el diseñador quiera conocer una estética positiva en el tipo de puente seleccionado.
economía y facilidad de mantenimiento. No es posible separar el costo inicial y el costo de mantenimiento sobre la vida del puente cuando son comparados la economía de los diferentes tipos de puentes. La regla general es que el puente con un mínimo número de vanos, menor cantidad de juntas de tablero y mayor separación entre vigas puede ser más económico. Al eliminar el número del vano, el costo de la pila es eliminado. Juntas de tablero implican costo de mantenimiento. El reducir el número puede reducir el costo de los puentes. La selección del sistema estructural, de los materiales y los detalles de las dimensiones depende de las necesidades de seguridad estructural, economía de fabricación, erección, operación y mantenimiento, así como de condiciones estéticas. En general, las estructuras de hormigón requieren menos mantenimiento que la estructura de acero. El costo de pinturas de mantenimiento en la estructura de acero debe ser previsto en el costo del puente. Consideraciones de construcción y erección. La selección del tipo de puente a ser construido es a menudo gobernada por las consideraciones de construcción y erección. La longitud del tiempo requerido para construir un puente es importante y puede variar con el tipo de puente. En general, cuando mayor es el largo de los prefabricados o miembros premoldeados, menor es el tiempo de construcción. Sin embargo, los miembros más largos son más difíciles de transportar y de ser izados en su sitio. Una manera de minimizar el costo de construcción es preparar diferentes alternativas de construcción y permitir a los constructores proponer alternativas de diseño. Permitiendo al contratista ofrecer una alternativa de diseño, se tiene la ventaja de obtener nuevas técnicas de construcción para obtener un menor costo. Bueno, vamos a pasar al siguiente ítem. Sección transversal de los puentes, gálibo. La sección transversal de los puentes carreteros o ferroviarios es diseñada en función de las dimensiones mínimas de los vehículos automotores o trenes que en ellos deben circular. O sea, para poder fijar yo el ancho del puente, debo conocer el ancho de los vehículos o trenes que deben transitar por él. La sección de los puentes es fijada a través del número de sus carriles o fajas de diseño. Se denomina faja de diseño la pista que permite el pasaje con holgura de un vehículo automotor. El ancho mínimo de un carril de diseño o faja de diseño es de 3 metros, pero se adoptan normalmente medidas de 3 metros y medio, 3 metros 50 o 3 metros 60. Además de la faja de diseño, pueden componer la sección transversal de los puentes, la faja de seguridad, los espacios para los guarniciones y lugares de estacionamiento. Para el paso de los peatones son previstos aceras o paseos. Entonces, para fijar la sección transversal del puente hay que saber el número de fajas de tránsito. Entonces, yo tengo que prever la faja de tránsito, el ancho de estacionamiento de seguridad, el ancho de seguridad, el ancho de las aceras peatonales en el caso de que necesite que sea un puente urbano. Por ejemplo, tenemos aquí un puente de 2 carriles de cada lado, el separador de carriles, ¿verdad? La faja de estacionamiento de emergencia y el ancho de las aceras de peatonales. Se denomina gálibo el conjunto de espacio libre que debe presentar el proyecto de un puente para atender a las diferentes finalidades. Los puentes construidos sobre vías navegables deben atender a los gálibos de navegación de esa vía. Para vías navegables achatas y remolcadores es común dejar una altura libre de 3 metros 50 a 5 metros sobre el nivel máximo que puede alcanzar el agua. El puente remanso tiene un vano central de 170 metros. Este vano central debía de cumplir con la exigencia de 150 metros de anchura que se exige para garantizar la navegabilidad
del río Paraguay en barcazas, en trenes de barcaza. Las pendientes longitudinales y transversales están sujetos a normas similares a las carreteras abiertas. Normalmente esa pendiente es del 2%. Bueno, entonces hay que entender que existen tres conceptos de gálibo. Por un lado tenemos el gálibo de navegación, gálibo de circulación, que es la distancia libre tanto vertical como horizontal que debe presentar. Este es el gálibo de circulación del puente. Está formado entonces, por las fajas de tránsito y los espacios para estacionamiento de emergencia. En este caso, el gálibo de circulación está formado por las fajas de tránsito, el espacio para estacionamiento y el separador de carril. Entonces, este espacio se denomina gálibo de circulación. Hay que entender que se denomina también gálibo de navegación al espacio libre que presenta el puente. En este caso, el gálibo de navegación del puente Remanso Castillo es de 170 metros por aproximadamente 30 metros de altura. Entonces, este es el espacio libre que se necesita para la navegación sobre el río Paraguay. Pero hay que entender también que existe otro gálibo que es en el caso de los puentes que están sobre una barranca, por ejemplo, se denomina gálibo a la distancia entre los apoyos, ¿verdad? Y la altura libre entre la superestructura y el fondo del barranco. Entonces, la profundidad del barranco por la distancia entre los apoyos se denomina también gálibo del puente. Entonces, hay tres conceptos de gálibo. Gálibo de circulación, gálibo de navegación y gálibo del puente. Los guardarruedas deben mantener a los vehículos dentro de sus carriles y, de ser necesario, separar a los vehículos de los peatones, en algunos casos. La carpeta debe presentar superficie con rodamientos cómodas y bien drenadas y debe estar equipado con juntas con el fin de absorber las dilataciones o contracciones de la estructura. La mayoría de las vías férreas necesitan una cama de balasto, un relleno de balasto, donde ubicar entonces los durmientes, que son los que soportan las vías. Esta es una sección transversal donde se ve la protección flexible para las aceras peatonales, las barandillas. Este es el guardarrueda y estas son las carpetas de rodamiento y la pendiente, que en este caso es 2,5%. Entonces, esos son los elementos componentes de la sección transversal de un puente estándar. Junta de dilatación. Para permitir la contracción de las estructuras por efecto de la temperatura, se colocan los extremos en otras secciones intermedias según el caso. Drenaje. Las pendientes de drenaje longitudinal debe ser mayor al 0,5%. La pendiente de drenaje transversal es un mínimo de 2% para superficie de rodamiento. En el caso de rasante horizontal se utilizan sumideros de diámetro y número adecuados. Son utilizados generalmente tubos plásticos de 100 milímetros. Losa de transición. Es una losa que está situado sobre un relleno del terraplén y el lintel del puente. Se trata de una losa hormigonada sobre el terraplén de acceso compactado y que apoya en los estribos. Sirve para evitar los asentamientos localizados en los extremos del puente. Esto veríamos con mayor detalle cuando veamos estribo de puente. Bueno, con esto damos terminada la primera clase de puente. Le agradezco a todos los que quedaron hasta el final del video. Esperamos encontrarnos, Dios mediante, la próxima semana. Buenas tardes, estimados alumnos.
Le doy la bienvenida al nuevo curso de puentes, ¿verdad? Veo que es un curso relativamente numeroso, no como los años anteriores que suelen ser 90, 90 y pico, ¿verdad? Pero ya es un número razonable, creo que deben ser más los inscritos, pero normalmente no asisten toda clase. En cuanto a eso, les recomiendo que asistan a los videos, ¿verdad? No, verdaderamente el video sirve para fijar inicialmente el conocimiento y luego esos conocimientos, luego eh, de leer, digamos, los materiales que oportunamente le vamos a facilitar, entonces sirve para que ustedes puedan aprender, ¿verdad? Pero el video, la parte visual, digamos, es un gran componente de la memoria. Entonces, si ustedes ven el video y luego leen, le va a ser más fácil la comprensión. Por lo tanto, les recomiendo, no tanto porque sea una exigencia, sino les recomiendo que asistan. Muchos piensan que después pueden ver todos los videos y eso pedagógicamente es un error porque se le da como quien dice un empacho de video, de tanto video que ven, al final ya no entienden ni lo que ven. Entonces, le rogaría, digamos, que asistan toda la semana a las clases. Ya como dije anteriormente, le vamos a facilitar los materiales impresos para que ustedes sí puedan descargar y leer oportunamente. Bueno, le agradezco a todos los que permanecieron, digamos, hasta el final del video y sobre todo los que asistieron. Y a partir de las 20 horas pueden tener la parte práctica con Alfredo. Agradecido y vamos a dejar esta primera clase allí de esta manera y entonces en las próximas clases vamos a empezar a aclarar las dudas que tengan al respecto. Gracias por todo.